En un mundo en el que todo cambia, vale la pena apostar por la innovación y la adaptación. En la Asociación de Recursos Humanos de Los Cabos creemos en el esfuerzo, el intercambio de conocimientos y la capacitación constante. Por ello, estamos celebrando el 10º Simposio en Desarrollo Hotelero y Humano. Todo cambia. ¿Y ahora qué? Hola, muchas gracias por acompañarnos. Les saluda Armando Espino, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Recursos Humanos de Los Cabos. Y a nombre de todo nuestro equipo, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por conectarte desde donde quiera que nos acompañes. Y también muchísimas gracias a todo el Comité de Capacitación por su extraordinario esfuerzo por traernos este 10º Simposio en Desarrollo Humano y Hotelero, en donde tendremos múltiples instructores e instructoras que nos ayudarán a compartirnos extraordinarios conceptos, fundamentos y muchas teorías que seguramente nos van a fortalecer en todo nuestro conocimiento y nos van a catapultar a otro nivel. Gracias por acompañarnos. Vamos a tener transmisiones desde diferentes destinos, principalmente de aquí de Los Cabos, de otras partes de México, pero también de Estados Unidos y de Europa. Entonces, conéctate. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos. Comenzamos. Muy bien, muy buenos días, ¿cómo están? En verdad es un placer para mí estar en la mañana de hoy, sobre todo en esta conferencia, y en verdad felicidades a todo el Comité de Capacitación y la Asociación de Recursos Humanos. En este 10º aniversario, realmente este es un evento que ha hecho historia y que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo. En la mañana de hoy tengo el placer de estar con ustedes, ¿verdad? Para conversar acerca de este tema, que es algo que me llamó mucho la atención, y que vamos a ver cuál es, como que dice, su aplicación, ¿no? En nuestra vida diaria y también en nuestra vida profesional. Quise llamarlo el tamaño de mi mundo, ¿sí? Entonces, realmente es el fortalecimiento de lo que somos, de lo que hacemos y la forma, como esto influye o impacta nuestra vida, ¿no? En el día a día. ¿Alguna vez se han preguntado de qué tamaño es su mundo? Es una pregunta muy, muy interesante y realmente es algo que nos hacemos, constantemente quienes nos dedicamos a apoyar a otros en el camino del desarrollo y del crecimiento, ¿sí? Tanto en lo personal como en lo profesional. Cuando comenzamos a hablar de coaching, una de las cosas que son más interesantes, ¿verdad? O una de las frases que a mí más me llamó la atención fue cuando escuché y me dijeron, del tamaño que es tu mundo, es el mundo que tú le puedes ofrecer a los demás. Esa frase para mí realmente fue impactante porque realmente me planteó una visión distinta, una mirada diferente con respecto a todo lo que me rodeaba. Y yo dije, qué interesante, ¿no? ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta? ¿De qué tamaño es mi mundo? ¿Qué tanto tengo yo que ofrecerle a los demás o a mí mismo? Porque a veces lo que sucede es que tomamos posiciones que están enfocadas hacia los demás. Y algunas veces, ¿verdad? Suele suceder que nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, ¿de qué tamaño es ese mundo? Yo digo que el mundo puede ser tan pequeñito como la luna, que es la primera que vemos allí, puede ser de este otro tamaño, o puede ser tan grande como esto. Algo interesante es que no está relacionado directamente con el tamaño o únicamente con el tamaño, sino que también tiene que ver con qué tengo yo dentro de ese mundo. ¿Sí? El planeta más grande que tenemos ahí es Júpiter. ¿Sí? Y si han escuchado acerca de Júpiter, pues bueno, tiene unas tormentas grandísimas. De hecho, en esa fotografía hay una tormenta que es como un huracán, que se ve del lado derecho. Entonces, no es simplemente tener un mundo grande o pequeño, se trata de qué tan rico es ese mundo. Algo que es también interesante, ¿verdad? Es que no solamente se trata de tener un mundo, quizás mi visión es tan amplia, ¿verdad? Con respecto a todo lo que me rodea, que a lo mejor no tengo un mundo, sino que tengo un universo que está constituido por distintos mundos. Y eso es algo muy, muy interesante. Seguramente han escuchado la frase, cada quien vive en su mundo, ¿sí? O cada quien lo ve de una forma distinta. Y es totalmente cierto, ¿sí? Cuando hablamos acerca del sentido común, decimos también, el sentido común es el menos común de todos. ¿Y por qué? Porque las personas no deben pensar exactamente como pienso yo. ¿Okay? Cada quien tiene su particularidad, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su visión acerca de todo lo que le rodea.
y sobre todo la manera como ha procesado cada una de las situaciones de las experiencias que ha vivido. ¿Okay? Y eso es algo que a mí me parece muy, muy, muy interesante. ¿Se han preguntado qué oportunidades, verdad, o qué desafíos me presenta hacer algún cambio? Hay personas que no quieren cambiar durante mucho tiempo, ¿verdad? Y eso no quiere decir que esté bien o que esté mal. Y esa es una, como quien dice, de las referencias que quiero tomar. No existe ni lo bueno ni lo malo, todo depende del punto de vista, ¿ok? O cuál sea la referencia bajo la cual estoy haciendo algún tipo de comparación, ¿ok? En hotelería decimos, por ejemplo, a la hora de conversar con colaboradores o personas que forman parte de nuestro equipo, siempre indicamos, no se trata de que algo esté bien o que esté mal hecho, se trata de compararlo. Va acorde al estándar de nuestra marca, va acorde con nuestra filosofía, con lo que somos o con lo que hacemos, y de esa manera podemos dar, como quien dice, un mejor feedback a cada uno de nuestros colaboradores, ¿sí? Sobre todo para que lo entiendan y puedan comprender que no se trata solamente de un punto de vista particular o personal, se trata de lo que somos como compañía, de lo que somos como equipo y de lo que eso representa, ¿ok? Para la marca y lo que le entregamos a nuestros clientes o a nuestros huéspedes. Como les comentaba hace un momento, bueno, nuestra historia crea, ¿no?, parte de nuestro mundo, ¿sí? La forma como hemos vivido cada uno de los acontecimientos. Personas que pertenecen a la misma familia y han vivido una misma experiencia tienen interpretaciones distintas acerca de lo mismo. Puede ser que algunas personas esa experiencia los haya marcado de una forma que los limita. Y por otro lado, hay personas que han vivido experiencias, por llamarlas de alguna forma, intensas, que lo que han hecho es impulsarlos para continuar y para seguir adelante. Bien, eso es una muestra de cómo la interpretación, ¿verdad?, del mundo que nos rodea puede influir directamente con nuestro comportamiento y con nuestra actitud frente a la vida. Les voy a contar una historia, sí, la quise llamar El Niño, y dice historia del año 1975, y la quise llamar de esa manera porque ese niño soy yo. Me gustó, a mí me gustan mucho quienes me conocen y han estado en algún momento en alguna conferencia o algún curso impartido por mí, saben que me gusta mucho compartir mis experiencias, ¿no? Hace algún tiempo tuve la oportunidad de asistir de ver una obra de teatro, y voy a hacer referencia a ella, se llama Wendy Ramos, sí, es una clown muy famosa en Perú, que hizo una obra teatral que se llama Cuerda, y ella, para comenzar, lo que decía era, les voy a hablar de algo muy, muy importante, ¿sí? Algo donde más nadie tiene la experiencia que yo tengo. Les voy a hablar acerca de mí, ¿ok? Entonces, tomando esto como referencia, pues hoy voy a tomar algunos puntos, ¿verdad?, que me parece que son interesantes de compartirles. Yo pienso que mientras más compartimos, más aprendemos. El conocimiento en una sola persona no vale de nada. Cuando lo compartimos, se enriquece. Muy bien, yo fui 1975, yo tengo 46 años, yo nací siendo un niño bastante tímido, ¿sí? Muy, muy retraído, muy cerrado, con mucho miedo, ¿ok?, a muchas cosas. Se puede decir que desde mi mirada fui un niño bastante sobreprotegido en un principio, ¿ok?, por temas de historia familiar, ¿ok? Entonces, cuando nazco es así como que, wow, ¿no? El gran acontecimiento y el tesoro. Entonces, eso ocasiona de que exista sobre mí, pues, un cuidado especial, por llamarlo de alguna manera. Contradictoriamente, pues, esa protección, de alguna manera, lo que ocasionó fue que quizás yo no me abriera tanto al mundo, ¿ok? Probablemente podríamos hacer mil análisis, ¿sí? Hacer mil hipótesis sobre eso, pero como yo lo veo, pues probablemente ese miedo a lo que existía afuera era transmitido, ¿no?, de una u otra manera. Siempre fui un niño muy ingenioso, muy creativo, con mucha imaginación, ¿sí? Yo tengo memoria desde los 3 años, que es algo muy interesante porque realmente me acuerdo de forma nítida de cosas, levantando la mano, agarrando la mesa del comedor y el brazo extendido, casi que no llegaba. Y son cosas que normalmente la gente no se recuerda, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener muy buena memoria desde esa edad. Sin embargo, en el mundo que vivimos, ¿verdad?, algunas veces el ser una persona tan creativa, tan ocurrente,
¿verdad? Y con una visión muy particular acerca del mundo, hace que, o en mi caso, hizo que fuese un niño muy solo, ¿ok? Muy solo era, no con muchos amigos, muy aislado acerca de eso, y constantemente rondaba en mi cabeza así como que, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no encajo? ¿Por qué no cuadro con todos mis amiguitos? ¿Ok? ¿Qué pasa en mí, verdad? O porque yo veo las cosas de esta manera y ellos los ven de otra, muy diferente, ¿no? Por supuesto, es una visión en retrospectiva, ¿sí? En esa época realmente era una confusión muy, muy grande, pero realmente sí podría decir que en general tuve como una infancia solitaria, por llamarlo de alguna manera, lo cual no quiere decir que no haya sido feliz, ¿sí? Ni que haya sido alegre, ni que haya sentido todo el amor de mi familia. Independientemente de eso, era una persona con algo de soledad. Afortunadamente, pues bueno, como parte del desarrollo de las cosas que mis padres me enseñaron, ellos me ayudaron a entender precisamente de qué manera podía yo encajar en ese mundo, ¿ok? Con esa creatividad, con esas ocurrencias, con esa forma particular de ver el mundo y de ver la vida. Me cuestionaba cosas desde muy pequeño, ¿no? Acerca de la vida y por qué se hacían unas cosas y por qué no se hacían otras, ¿no? Pienso que no son tan comunes, o por lo menos no he encontrado a alguien que tenga o que haya tenido las mismas inquietudes, ¿no? Que tuve yo en ese momento. Gracias a ellos, pues, y a su apoyo, pues tuve la fortuna de poder entender, ¿sí? Que esa rareza, esa particularidad, pues realmente era un talento, ¿sí? Y que eso probablemente me iba a funcionar muchísimo a futuro. Esta foto me gustó muchísimo y la seleccioné por eso, porque yo tenía un disfraz de Superman. De hecho, me disfrazaba de Superman todo el día. ¿Okay? De hecho, recuerdo haber tenido 2 o 3 disfraces y los disfraces ya estaban destruidos de tanto que se lavaban. Pero yo me lo ponía todas las tardes para jugar. ¿Sí? ¿Qué cosas me enseñaron ellos? ¿Sí? Los puedo resumir en estos puntos. Que somos seres únicos. Sí, yo no tenía por qué ser igual a los demás. Simplemente tenía que ser feliz con lo que era y con lo que tenía. También me incentivaron a descubrir y a conocer cosas. Fui un niño que jugó con animales, con sapos, con hormigas, acampé, construía cosas dentro de la casa. Muy, muy, muy creativo. Pero pues debo admitir que todo eso sucedió, ¿verdad? Gracias a ese incentivo por parte de mis padres. También me enseñaron a participar en la vida y el mundo, o sea, no estar aislado. Debemos compartir. Seguramente en algún momento vamos a encontrar a alguien que esté en la misma frecuencia o que tenga una visión parecida a la nuestra. Y gracias a eso vamos a poder ir avanzando, vamos a poder ir avanzando en la vida e ir enriqueciendo todos esos conocimientos. También me enseñaron que la vida está llena de descubrimientos, ¿sí? Que son progresivos e infinitos. Siempre tuve conflictos con los cambios. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que el cambio es parte de, ¿ok? Hoy día diría, y es mi mirada y se las comparto, no existe una vida donde no esté presente el cambio, es parte de la vida misma. Sí, entonces les confieso que ha sido uno de mis mayores retos, incluyendo esta temporada tan difícil que hemos pasado, ¿verdad? Como fue el año pasado. Y que bueno, nos ha impactado a unos o a otros en mayor o menor medida. Pero bien, estamos aquí para descubrir, para conocer, para avanzar, ¿sí? Y que todo tiene su tiempo. A lo mejor suena como una frase un poco trillada, pero realmente estoy convencido de que todo llega en un momento preciso. Lo importante es hacer todo lo que esté de nuestra parte por alcanzarlo, por estar allí, ¿ok? ¿Por qué les comparto esta historia? Porque trasladándolo, ¿verdad? Esta historia la veo muy similar a lo que vivimos diariamente las personas que tenemos personal a nuestro cargo, ¿sí? Personas que a lo mejor tienen algún tipo de personalidad que es un poco que es limitante. Ellos mismos se limitan, ¿ok? Y no son capaces muchas veces de ver sus propios talentos, no son capaces de ver el potencial. ¿Qué es lo importante aquí? Que el líder tenga la capacidad y tenga una visión universal, como vimos, o que tenga un mundo tan grande donde tenga la capacidad de comprender y de darle lugar a esos talentos que quizás no sean los más comunes, pero que sin embargo pueden potenciar exponencialmente el trabajo y el talento, los resultados del equipo, ¿sí?
Con el paso del tiempo, sí, descubro que, bueno, esa rareza o esa forma de ver las cosas o esas ocurrencias que tenía yo en ese momento, que en mi época, ¿verdad? En esos años, estamos hablando de los años casi 80, pues no tenían un nombre. Eran así como que este niño es como extraño. Hoy día, afortunadamente, tiene un nombre y se llama pensamiento disruptivo. ¿Okay? Que es pensar de una forma distinta, el famoso fuera de la caja. ¿Qué pasa si lo vemos desde otro punto de vista? ¿Qué pasa si no me conformo con lo que ya está hecho? ¿Qué pasa si lo volteo, si lo veo desde arriba, desde abajo? ¿Qué pasa si lo hago más impactante? ¿Qué pasa si hago que tenga un impacto más profundo en las personas? ¿Sí? A mí me gusta mucho este punto de vista, sobre todo en hotelería, ¿verdad? Donde actualmente la mayoría de los hoteles se enfocan en brindar una experiencia al huésped. Es muy importante, yo diría que indispensable, que cada una de las personas que conforman el equipo estén conscientes de que para yo poder brindarle una experiencia al huésped, el primero que debe vivir una experiencia soy yo. ¿Sí? Cada uno de los colaboradores o los trabajadores, cada hotel les da un nombre distinto, ¿verdad? Deben tener conciencia plena, deben haberlo vivido, lo deben haber sentido. ¿Qué es una experiencia? O cómo es la experiencia que brinda el lugar donde yo estoy. ¿Okay? Y eso parte, por supuesto, o desde mi punto de vista, desde una identificación plena con la filosofía del lugar. Por eso es indispensable que en el lugar donde trabajemos yo me sienta identificado y pleno. Muy bien, el mundo es más de lo que percibimos de nosotros mismos, ¿sí? De los demás y de todo lo que nos rodea. Y como les comentaba hace un momento, pues bueno, decimos tal cual que vivimos en mundos interpretativos. Cada persona lo interpreta de una forma distinta. El mismo acontecimiento, cada quien le da un valor distinto, a cada quien lo impacta de forma diferente. Algunos lo van a recordar con el tiempo, otros no lo van a recordar. Bien, y todo esto es en parte consecuencia de esa historia pasada. ¿Sí? De cómo fue mi formación, de cuál fue el apoyo que obtuve en mi desarrollo y en mi crecimiento, ¿sí? Como ser humano y posteriormente como profesional, en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida profesional, ¿sí? En el trabajo. Entonces, son una serie de factores que se combinan, ¿verdad? Y me permiten a mí hacer una interpretación. Ahí es donde voy cuando digo, no, nada está bien ni está mal, es una interpretación. El mundo no es como yo lo estoy viendo. ¿Sí? Lo que yo estoy viendo es una interpretación del mundo. Por esa razón, es posible que alguien que está junto a mí lo vea de una forma totalmente distinta. Aquí lo interesante es que eso no quiere decir que esté mal. No está mal, ni está bien. ¿Ok? Es una interpretación, es su visión del mundo. Cuando logramos integrar eso a los equipos de trabajo, los resultados son increíbles, ¿sí? Porque se enriquece, ¿sí? Se fortalece el producto final, ya sea una experiencia, sea un producto, sea un reporte, lo que quieran hacer, ¿sí? Por esa razón también, en los últimos años se han ido integrando a cada una de las iniciativas de las compañías, los temas de inclusión, ¿sí? Que no tienen, van mucho más allá de un tema de preferencias sexuales, ¿verdad? Sino también inclusión desde cuáles son los distintos puntos de vista que existen en el mundo, ¿sí? Y que forman parte del ser humano como tal. Expandiendo nuestro mundo. Podemos vivir en nuestro mundo, ¿verdad? Y que nuestro mundo esté bien, ¿sí? El término de felicidad o de éxito es totalmente distinto para cada quien, ¿ok? No existe como quien dice un concepto o un listado que me diga cuando tú cumples con todo esto, tú eres feliz. O cuando tú cumples con todo esto, tú eres una persona exitosa. Esos dos términos tienen significados distintos para cada uno de nosotros. Lo importante es que con nuestra visión y nuestra manera podamos alcanzarlo, ¿ok? Precisamente para tener un sentimiento de realización. Y bueno, normalmente desde mi mirada, pues la vida está llena de pequeños triunfos, pequeños logros que nos llevan a logros mucho mayores, ¿sí? Superiores o logros que trascienden en nuestras vidas o en las vidas de los demás. Para expandir nuestro mundo, ¿sí? Para abrirlo, para abrir la mirada y ver mucho más allá y que mi mundo sea tan grande que llegue a lo mejor a ser hasta un universo, ¿verdad? Donde en ese universo tengo a toda mi familia,
¿verdad? A todas las personas que están a mi cargo, mis colaboradores, mis trabajadores, mis amigos. Un universo donde tengo distintos tipos de mundos, ¿sí? ¿Qué debo hacer para poder expandirlo? ¿De qué manera puedo yo, como quien dice, ampliar esa mirada? Desde mi punto de vista, hay dos formas, ¿verdad? Y me voy, como quien dice, a la creación o a lo que veo a diario. Desde mi mirada hay dos maneras de poder crecer. ¿Sí? Una, lo vemos en la naturaleza, hay crecimiento y desarrollo de una forma tranquila y armónica. ¿Ok? Hay crecimiento que es silencioso, que no nos damos cuenta, y que forma parte de la evolución, ¿sí? Del ser humano. Eh, Existe ese tipo de desarrollo y de crecimiento. Sucede en muchas personas, personas que son mucho más callados, más retraídos, o que están tan enfocados en sus metas, ¿verdad? O en lo que se han propuesto, que no nos damos cuenta cuánto han avanzado. Indiscutiblemente, con el paso del tiempo, los seres humanos vamos evolucionando, ¿sí? En mayor o menor medida, de acuerdo a la exposición que hemos tenido, ¿verdad? Con los acontecimientos, con el mundo, con los conocimientos y con muchos otros factores, ¿sí? Hay otra forma, y es que es una forma, como quien dice, mucho más impactante, porque es una forma explosiva. Es como, se genera como todo un cataclismo, un temblor, y en parte es como que se destruye para volverse a construir. Desde mi mirada es a lo que hemos estado expuestos en los últimos tiempos, ¿sí? Y nosotros somos personas que llevamos con nosotros mismos un conocimiento muy rico en experiencia para compartir a las generaciones presentes y las futuras, ¿sí? Como digo yo, tenemos mucho que contar, ¿sí? Muchas vivencias que contar. En algunas personas hemos perdido muchas cosas, otros hemos perdido seres queridos, ¿verdad? Y en contraparte existen otras personas que han podido ganar, que han podido ser más ingeniosos, que se han encontrado consigo mismos, o que han logrado replantearse el mundo o qué es lo que quieren en la vida. Se han replanteado o se han cuestionado hasta cierto punto si el mundo en el que viven es realmente el que quieren, ¿sí? El que les apasiona o el que les hace moverse y crecer. Esta es otra historia, quise llamarla el Training Manager, ¿sí? Y es una historia del año 2003. Como ya comentaron en la presentación, pues yo llevo 17 años, casi 18 viviendo en el país, en México. Me gustó mucho la frase que utilizaron, que soy un venezolano muy mexicano. Me encantó, porque sí me considero así. En el año 2003, yo comencé a formar parte del mundo de la hospitalidad. Sí, fue mi primera experiencia precisamente en la hospitalidad. En el momento en que yo inicio, pues con toda esta historia que ya les he comentado, pues llego con estas inquietudes, ¿verdad? Precisamente a conocer y a desarrollarme dentro de este mundo, ¿sí? Nunca me imaginé que me gustara tanto, sin embargo me doy cuenta que es mi pasión, ¿sí? Como parte de mi desarrollo, por supuesto, yo ocupaba una posición en el área de recursos humanos como coordinador, y luego de 3 años yo quise crecer. Yo decía, bueno, ya es momento de aprender, porque ha sido mi naturaleza todo el tiempo, ¿sí? Poder crecer y poder aprender, descubrir cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, con todo lo que ello conlleva, ¿ok? Yo digo que toda experiencia conlleva un cierto nivel de riesgo, ¿no? Y aquí lo importante es, pues, ser responsable de las decisiones que tomamos. En aquel momento, pues, decidí aplicar a una posición en el lugar donde estaba, precisamente el Training Manager. Y en ese momento, por movimientos del lugar donde estaba, no fue posible, ¿sí? Asignarme a ese lugar. Sin embargo, ya yo tenía experiencia en el área de educación, en universidad. Yo tuve la oportunidad de ser profesor de universidad a los 23 años, que es algo no muy usual, pero tuve la fortuna de poder serlo. En medio de esta inquietud, pues bueno, pasa el tiempo y yo digo, bueno, pues si yo no tengo la oportunidad en ese lugar donde estoy, pues me gustaría salir, ¿sí? Descubrir el mundo en otro lugar, otros países. En mi infancia yo tuve la oportunidad de conocer varios países y siempre amo viajar, me encanta, ¿sí? Por conocer gente nueva, culturas nuevas, distintas,
estar en ambientes que me traen algo nuevo y diferente. En aquel momento, pues yo lo que busco es apoyo en la persona que estaba, era mi líder, ¿ok? En ese momento. Y pues yo para esto ya me había preparado, yo dije, bueno, ¿cuál es el perfil del training manager? ¿Qué es lo que necesita? Y yo me fui preparando. De hecho, me metí en la universidad y estudié en la noche. Saqué una especialización de mercado de negocios en la noche en una universidad en Venezuela, preparándome precisamente para el futuro, para lo que estaba por venir. Mi concepto simplemente era, no quiero que se me cierren puertas porque me hace falta un certificado, ¿ok? Y en eso estuve trabajando. Cuando termino, pues decido buscar ese apoyo. Y en ese momento, ¿verdad? Se abre una posición fuera del país, ¿sí? Que me gustaba mucho. Y yo leo el perfil y digo, es que esta persona soy yo, tal cual, esa persona soy yo. Como que la línea para poder aplicar a eso era precisamente hablar con mi superior, ¿verdad? Y en ese momento, pues bueno, yo me estaba planteando un nuevo rumbo, ¿ok? Un rumbo distinto. Yo decía, bueno, este es mi plan. Y cuando me acerqué con esta persona fue lo que le planteé, ¿sí? Mi inquietud y mi deseo por poder avanzar, por poder crecer y la manera como yo creía en mí para poder cumplir con ese desafío, porque no era solamente un tema de cubrir una posición superior a la que tenía en ese momento, sino también irme a un país distinto, era empezar una vida de cero, solo, ¿ok? Entonces se me planteaban distintos desafíos. Recuerdo que en ese momento lo único que pensé fue, no me quiero ir a un país donde hable inglés porque me va a doler la cabeza. Yo decía, cada vez que hablo inglés, me duele la cabeza en esa época. Y yo decía, no quiero una vida que me duele la cabeza todo el día. ¿Ok? Entonces dije, no, tiene que ser un país que hable español. Ese va a ser mi primer paso. Cuando voy donde mi líder y le planteo todo este plan que tenía, con toda esta pasión y esta emoción que tenía, pues esta fue la respuesta que encontré. Me lo dijo tal cual, se los comento porque me quedó grabada en la mente. Me dijo, no tienes lo suficiente como para ocupar esa posición. Te falta mucho. ¿Ok? Imagínense yo con todo mi sueño, mi ilusión, con todo el tiempo que le había dedicado a poder desarrollarme y a poder continuar, escuchar de la persona que dirige el departamento al cual yo pertenezco esa frase. Algo que descubrí con el paso del tiempo, aquí se me movió un poquito, ok, que descubrí con el paso del tiempo, aquí se movió un poco la presentación, perdón, dice, no tienes lo suficiente, mi mente, mi corazón, mi alma, no sé cómo describirlo, lo que entendió fue, no eres lo suficiente como para ocupar esa posición, ¿sí? ¿Por qué quiero traer esta historia en la mañana de hoy y compartírselas? Porque es impresionante el impacto que tiene la manera como nos comunicamos con otros, ¿sí? Y la forma como transmitimos las ideas, ¿okay? Yo pienso que esta persona, quiero pensar, y hasta el día de hoy lo pienso así, no tuvo mala intención, ¿ok? En decirlo de esa manera. Sin embargo, mi mundo quedó así, ¿sí? Esa mañana yo quedé destruido, devastado por completo. O sea, mi mundo en el que yo había trabajado durante más de un año quedó destruido con una frase en unos minutos. Me recuerdo que hasta me metí en el baño a llorar. Estaba, pero frustrado al 1000%. Y sobre todo no sabía cómo manejar todas estas emociones de frustración, de enojo, no sabía qué hacer, ¿no? La impotencia. Eso, por supuesto, generó que me encerrara. Yo estuve 3 días, pero que no quería salir de mi casa. Lo hacía porque tenía que ir a trabajar, ¿verdad? Pero mi mundo interno era tal cual como esa foto. Sí, era como que oscuro, incierto, nublado, no veía más allá. Sí, yo digo que de cierto modo estaba en un duelo. Sí, en un duelo de cómo había muerto toda esa ilusión que yo tenía en ese momento, ¿verdad? Por alcanzar esa meta que tanto me motivaba y me ilusionaba, ¿sí? Y para la cual yo me había estado preparando durante mucho tiempo. Esta definición me gusta mucho, ¿sí? Este es Enrique Corbera, es un psicólogo muy famoso que estudia bio-neuroemoción. Es muy interesante
Y me encantó esta frase porque él dice, el duelo es el proceso de reconstrucción de las partes de uno mismo que un día se delegaron a otro ser. Me encantó la frase porque yo dije, eso fue lo que yo viví. Yo puse una parte de mí en manos de otro, ¿sí? Y nos suele suceder, ¿sí? En la vida, cómo ponemos cosas importantes en manos de otros. Stephen Covey, que lo menciono con mucha frecuencia, dice precisamente, el hábito número 1 es proactividad, y dice, ¿quién tiene el poder sobre tu vida? ¿Sí? Y precisamente el duelo es eso. Yo dije, ¿en qué momento yo puse el poder de mis sueños, de mis ilusiones, de lo que yo quería, en manos de otro? ¿Sí? Siendo eso lo más valioso que yo tengo. 3 días después, un día me desperté y dije, no, esto no puede ser así. Digo, yo tengo el poder sobre mi vida, sobre lo que quiero y sobre lo que espero, ¿ok? Y yo voy a hacer todo lo posible, ¿verdad? Por lograrlo y por alcanzarlo. A mí lo que me levantó ese día fue precisamente, eso les estoy hablando, fue el año 2003. En el año 2000, mi mamá había muerto. Sí, mi mamá tuvo una muerte muy rápida, mi mamá murió de cáncer y realmente, para contárselos de una forma rápida, mi mamá entró hospitalizada un sábado al hospital por una gripa y el viernes de la semana siguiente ya le estaban poniendo morfina porque ya estaba muriendo, ¿ok? Tuvo metástasis. Ese es el evento más intenso que yo he vivido en mi vida. Y yo me recuerdo que esa mañana cuando me desperté, yo lo que dije fue, si yo sobreviví a eso, puedo sobrevivir a muchas cosas más. ¿Sí? Y dije, no lo voy a permitir. Si alguien puede decirme que yo no soy suficiente, ¿verdad? O que no tengo los conocimientos o los talentos para ocupar esa posición, que sea la persona que lo está buscando. Y me arriesgué e hice mi aplicación. Y bueno, afortunadamente luego de 5 meses de entrevistas, que por cambios de horario tenía que levantarme a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, yo en total silencio, era un proceso para mí, logré ser seleccionado y afortunadamente vivo en este maravilloso país. Si se dan cuenta, pues bueno, cambió mi mundo por completo, y les traigo esta historia precisamente por eso, ¿no? Porque es parte de ser consciente de que las decisiones que tomamos, ¿verdad? En ciertos momentos que las palabras de otros, ¿verdad? O la influencia de otras personas pueden tener un impacto gigantesco sobre lo que sigue en nuestras vidas. No le quiero llamar destino, yo creo que nos lo construimos en el día a día, nuestra realidad. Mi mamá decía, el que quiere, puede. Yo puse ahí Mamutina porque ese es el nombre que yo le tenía a ella, era su apodo, ¿ok? Y eso es mi frase que tengo aquí grabada siempre en la mente y en ese momento fue clave porque ella siempre me decía, el que quiere puede. ¿Sí? Me dice, todo lo demás son excusas. Lo que hay es que proponérselo y avanzar. Tuve que tener mucha determinación para eso, por supuesto. Dije, así me caiga del precipicio, no me importa, yo lo voy a intentar. ¿Sí? Y cuando lo logré, pues tuve la fortuna, ¿verdad?, de lograr ver distintas cosas. ¿Sí? Cuando cambié del lugar donde estaba, me di cuenta que existían otros mundos, otros lugares, otras personas. Tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa, genial, pude viajar, y conocí de que, si se dan cuenta en esa foto, me gustó mucho porque hay nieve, hay un campo, hay bosque, ¿sí? Hay como lugares más templados, lugares mucho más fríos. Y yo digo, todo está bien, ¿sí? Nada está bien ni está mal. Todo forma parte de lo que nos rodea, ¿sí? Mucho más allá de generar un juicio, eso es lo que le da la belleza, ¿okay? Que seamos realmente todos diferentes, pero sobre todo que podamos desarrollar nuestro potencial. Y para eso lo que necesitamos es conocernos en profundidad y saber qué conforma nuestro mundo. Estas son preguntas que me parecieron interesantes, ¿sí? Y yo digo, les propongo que se las hagan a ustedes mismos. ¿De qué tamaño es mi mundo? ¿Vivo en un mundo pequeñito
o vivo en un mundo gigante, ¿sí? ¿Quién creó ese mundo? Ese mundo lo construí yo. ¿Vivo en mi mundo o vivo en el mundo que otros construyeron para mí? Muchas veces, o con frecuencia, suele suceder que nos descubrimos viviendo en el mundo que otros construyeron para nosotros, y es porque les dimos el poder de que ellos se encargaran de cómo va a ser nuestra vida. Por el contrario, a veces vivimos en mundos que nosotros hemos construido para otros y nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y eso es algo muy interesante, porque normalmente esto sucede, o en mi experiencia con las personas que me ha tocado acompañar, ¿verdad? Como parte de un proceso de coaching, he descubierto eso precisamente, ¿sí? Personas que sienten una especie de vacío o de insatisfacción y tienen una base precisamente en esto, en qué tipo de mundo vives, ¿verdad? Y descubrimos que viven en mundos que no son suyos. Sí fueron construidos por ellos, claro que sí, pero fueron construidos para otros. O viven en un mundo prestado, que es uno que construyó otro para ellos, pero no está hecho a su medida ni es de su gusto. ¿Cómo me siento en este mundo? Eso es algo muy interesante, ¿ok? Porque nos va a indicar, ¿verdad? Si estoy siguiendo esa energía que me mueve y lo que a la final me va a lograr sentirme pleno o no. ¿Tiene esto alguna relación con mis resultados? Por lo general están directamente relacionados. ¿Ok? Los resultados que obtenemos en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional están ligados directamente con cómo me siento conmigo mismo, ¿verdad? Están ligados directamente con mi historia, ¿verdad? Y la manera como yo he procesado todos los acontecimientos que he vivido durante todo ese tiempo. ¿Qué sucedería si me mantengo como hasta ahora? ¿Qué pasa si dejo que pase el tiempo y no hago ningún cambio? Hay personas para las cuales eso está bien, ¿sí? Son felices de esa manera y se sienten plenos. Hay otros que son mucho más inquietos. Todo depende de cómo soy, ¿verdad? Pero para eso debo identificar. ¿Qué pasa si amplío ese mundo? ¿Qué puede suceder? Yo tengo una amiga que siempre me decía, cuando yo tenía algún inconveniente, me decía, a ver, piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo decía, pues nada, entonces hazlo. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el miedo? ¿Qué posibilidades se podrían abrir o cerrar en estos casos? A veces cuando decimos avanzar y hacer que ese mundo crezca mucho más, pues siempre vamos a tener gente en contra. Eso es algo, desde mi punto de vista, inevitable. ¿Ok? Pero también nos vamos a conseguir personas que nos van a animar, que nos van a acompañar, que nos van a apoyar y que muy probablemente tengan la misma visión que tenemos nosotros. Y eso es algo, desde mi punto de vista, muy enriquecedor. Quise compartirles, y bueno, aquí les puse 14 puntos para expandir mi mundo. Y dice, desde mi mirada, no existe una guía perfecta, ¿sí? No existe una guía oficial para poder ser más felices en nuestras vidas, para poder sentirnos más plenos o más nosotros mismos. ¿Ok? Sin embargo, quise compartirles desde mi mirada cuáles son 14 puntos importantes para esto. En primer lugar, honra tus orígenes, ¿sí? Eres producto del esfuerzo de otros. Y eso es algo muy interesante porque nosotros siempre, alguien nos trajo aquí. La persona que nos crió, nuestros padres, nuestros abuelos, las personas que decidieron hacerse cargo de nosotros, ¿verdad? Durante nuestra infancia, durante nuestro desarrollo. En nuestra historia hubo alguien apoyándonos, ¿sí? Y yo considero que es muy importante honrar eso, ¿ok? Darle el valor que se merece. En segundo lugar, buscar inspiración, ¿no? Que es precisamente pensar en qué es lo que nos mueve, qué es lo que a mí me encanta, ¿verdad? Y me hace a mí dar un paso adelante, qué es lo que me levanta todas las mañanas, o qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que me apasiona. Es algo que escuchamos con mucha frecuencia y pocas veces le damos tanta importancia. Sin embargo, yo puedo, desde mi mirada me doy cuenta, ¿verdad? Que es indispensable enfocarnos en nuestra pasión y darle una salida a toda la energía que se genera producto de esa pasión que siento por hacer algo. En tercer lugar, la frase de mi mamá, que el que quiere puede, ¿sí? Y es para que no
basta de excusas. Sí, a veces puede ser que nos descubramos en un mundo de excusas. ¿Por qué no lo has hecho? Lo hago un poco más tarde, ahora lo busco. Dame un momento, por favor. No, todavía no, mejor lo hago mañana. ¿Sí? ¿Qué estamos esperando? Sí, entonces, el que quiere puede. Yo siempre he dicho o he aprendido a que siempre debemos hacer lo que está a nuestro alcance. Que al final del día, si lo logré, es un logro y un éxito personal, ¿ok? Si no lo logré, tener la tranquilidad de que hice todo lo que estuvo a mi alcance por llegar hasta allí. Si no se dio, es porque, bueno, en el camino hay distintos factores que influyen, pero no quedó de mi parte. En cuarto lugar, buscar ayuda si la necesitas. Y ahí dice, convérsalo con tu ego. Y es así, imagínense que se sientan con su ego, bienvenido, toma asiento, vamos a conversar. Sí, yo entiendo que no quieres que nadie sepa tus debilidades, sé que no quieres que la gente te vea débil o indefenso, ¿verdad? No, yo sé que no quieres que la gente piense que no sabes, ¿ok? O que no eres lo suficiente para, o que no tienes los talentos suficientes para. Sin embargo, en este momento, a pesar de que tú lo ves de esa manera, es necesario que pidamos ayuda si verdaderamente queremos avanzar, ¿ok? Entonces yo les invito a que tomen su ego de la mano y vayan juntos y busquen ayuda. Desde mi punto de vista es lo mejor que podemos hacer. Siempre va a haber alguien que sabe más, siempre, ¿ok? Busquen a alguien en quien confían y a quien admiran, ¿verdad? Para ese punto. Yo soy muy creyente de los expertos, ¿sí? Y soy muy respetuoso de eso, de los talentos. Cuando consigo a alguien que es talentoso y experto en algo y lo conoce, me gusta reconocerlo, ¿ok? Sí, dime qué debo hacer porque tú eres quien sabe. Es imposible que yo lo sepa todo, ¿sí? Toma lo valioso de las experiencias vividas. Las experiencias nos pueden llevar a meternos en un hoyo, ¿sí? Y desaparecer, o nos pueden ayudar a impulsarnos y a seguir adelante. En mi caso, yo lo relaciono directamente con honrar tus orígenes. Yo dije, si mis padres han hecho tanto esfuerzo por llevarme, ¿verdad? O ofrecerme las oportunidades que afortunadamente tuve, ¿por qué no lo voy a respetar? ¿Por qué no le voy a dar el valor que se merece? Entonces, en mi caso ha sido un impulso para seguir adelante. Entonces, importante tomar lo valioso, ¿ok? Los momentos dolorosos son inevitables. Aquí lo importante es aprender a procesar esas emociones, no quedárselas dentro, porque al final terminan haciéndonos mucho daño, ¿verdad? Y también ocasionan cambios en la manera como nos relacionamos con los demás, ¿ok? Esto es un enfoque desde el punto de vista personal y del punto de vista profesional. El sexto punto es, de vez en cuando, cuestiona el tamaño de tu mundo. Y es interesante, ¿sí? ¿Sabes qué necesitas para crecer y avanzar? Ok, ya llegué a este punto y me siento como un poco inquieto, quisiera saber. Siéntense un momento y cuestiónense, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué tamaño es mi mundo? ¿Ok? Y en segundo lugar, ¿es suficiente como para compartir con otros? Les comentaba hace un momento que yo considero que mientras que más compartimos, más aprendemos, ¿sí? De hecho, más del 90% del aprendizaje se da de esa manera, ¿sí? En los seres humanos. Y es compartiendo con otros nuestros conocimientos. En esa interacción se enriquecen los conocimientos y quedan, como quien dice, consolidados dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, lejos de perder, lo que hacemos es fortalecer y hacer que podamos crecer y continuar avanzando. El número 7 es reconfigura tu mundo si es necesario. No pasa nada. A muchos nos ha tocado aprender a recomenzar, ¿sí? A muchas personas, de forma voluntaria o no, ¿verdad? Nos ha tocado comenzar de nuevo o comenzar de cero. Que realmente el comenzar de cero, ahí yo tengo una observación, yo digo, porque no es lo mismo haber comenzado de cero hace 10 años atrás que comenzar de cero ahora. Yo tengo unas vivencias y un conocimiento de los últimos 10 años, ¿ok? Entonces, la persona que está enfrentando un desafío el día de hoy no es la misma que lo hizo hace 20 años atrás. Es una persona distinta, con más herramientas,
¿sí? Más experiencia, más conocimientos, ¿ok? Es una persona que ha procesado muchas más cosas. Entonces, eso es importante, valorarlo, ¿ok? Porque a veces sentimos un poco de miedo y decimos, es que me volvió a suceder. Si volvió a suceder, ahí tenemos que analizar un tema de si estamos allí en un patrón repetitivo y en medio de unos ciclos que se repiten cada cierto tiempo y que no terminan siendo saludables, ¿verdad? Para nosotros. Pero eso es otro tema, ¿ok? Aquí lo importante es valorar que tenemos más herramientas, ¿ok? Y que si probablemente nos costó mucho en el pasado, hoy nos va a costar menos. Vive y procesa tus duelos y bueno, es la manera como proceso yo estas pérdidas, esa reconstrucción, ¿ok? Cuando algo nos duele o cuando algo no sucede como nos gustaría, ¿qué hago yo con eso? ¿Sí? No está mal por nuestras culturas, ¿verdad? Normalmente no está bien visto, ¿verdad? O pensamos que la sensibilidad, que yo lo veo desde el punto de vista de la percepción, ¿verdad? Es vista como debilidad, ¿sí? O fragilidad, cuando realmente no tiene nada que ver, ¿ok? Son cosas totalmente distintas. Y si yo voy a llorar, pues yo soy un ser humano. ¿Cuál es el problema? ¿Ok? No tiene nada que ver con mis convicciones, con mis fortalezas, es simplemente una emoción, es un sentimiento que estoy viviendo en el momento y mi parte física lo expresa de esa manera. Es parte de un proceso del ser humano, ¿ok? Entonces ahí es interesante ver qué hago yo con esos juicios, ¿verdad? ¿Qué hago con respecto a mí mismo? O el valor y el peso o el poder que le doy a los juicios que hacen los demás. Busca personas afines a tu naturaleza. Probablemente hay personas, sobre todo las personas más creativas, y yo siempre lo he dicho, las mejores ideas surgieron de personas que en algún momento sufrieron de bullying, que fueron personas solitarias, o de personas que en algún momento fueron rechazadas porque eran como extraños. ¿Okay? Era así como que es que esta persona piensa muy raro, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Y con el paso del tiempo han comprobado que realmente han pensado fuera de la caja y que ese pensamiento tan disruptivo pues ha traído cosas muy beneficiosas no solamente para ellos, sino para las personas que los rodean. Cada mundo tiene un lugar en el universo. Debemos buscar personas afines a nosotros. A veces nos empeñamos en encajar en un ambiente a como dé lugar. Entonces, yo lo que les diría es, revisemos el esquema que tengo en mi mente, ¿ok? Con respecto a qué es lo correcto, qué es el deber ser, qué es lo que he aprendido, ¿ok? A veces no encajamos porque no encajamos. No es nuestro universo. O sea, no es el mundo donde yo tengo que estar. Tengo que buscar otro lugar, ¿sí? Donde las cosas fluyen de una mejor forma y donde las personas muy probablemente se parezcan a mí o que coincidamos en algunas cosas, ¿bien? Para poder continuar avanzando. El número 10 es actúa, ¿ok? Una meta es un sueño con fecha. Conozco personas que son creativos, ingeniosos, que tienen unas ideas increíbles. Sin embargo, esas ideas nunca se llevan a cabo, ¿sí? Y los amigos les decimos, es que tú deberías hacer esto, es que ¿por qué no lo haces? Es que inténtalo, y se queda simplemente en una idea. Entonces, ¿por qué no hacer realidad esas ideas que tenemos? ¿Ok? Por muy locas o por muy tontas que parezcan. A veces es bueno escuchar un poco el ambiente, ¿no? La gente que nos quiere y nos valora, qué es lo que nos dice, y verlo desde un punto de vista objetivo, o lo más objetivo que podamos, ¿ok? Pero simplemente hay que actuar. Si algo me incomoda, si algo no me gusta, o si estoy bien, pero quiero estar mejor, pues simplemente actúen. El 11 es perfeccionar sus habilidades conversacionales. Cuando les compartí la frase que me dijeron a mí, la forma como me afectó, lo primero que me viene a mí a la mente es la importancia que tiene el estar consciente de la manera como comunicamos las ideas, sobre todo si tenemos personas a nuestro cargo. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis habilidades conversacionales? ¿Soy consciente de las palabras que estoy diciendo y del impacto que pueden tener en las personas que están a mi cargo? Con frecuencia esto no es así. Bien, sin embargo, pues es cuestión de, en coaching decimos poner la cámara hacia nosotros, ¿ok? Y es analizarlo. Y hay que aprender.
simplemente aprender. Y cuando aprendemos, ¿verdad? La importancia, el valor y el impacto que tienen esas palabras en otros, nuestra visión cambia por completo. Si nuestra visión se amplía de una manera increíble y también le damos la oportunidad a los demás de poder continuar creciendo, creciendo. Evalúa los juicios que haces de otros. Por naturaleza el ser humano juzga todo lo que le rodea, ¿ok? Es una manera de sentirnos seguros y tranquilos. Necesito ponerle un nombre a todo lo que me rodea y que lo que me rodea no me va a hacer daño para estar mucho más tranquilo. Sí, es una forma de verlo. Sin embargo, pues, con frecuencia realizamos juicios con respecto a las demás personas sin conocerlos en profundidad. ¿Okay? Por ahí leí ayer, no juzgues al libro por la portada, ¿no? Debes ver el contenido para saberlo, y probablemente nos suceda eso con mucha frecuencia, sobre todo con nuestro equipo de trabajo. Entonces es indispensable conocer en profundidad quiénes son, qué les gustan, qué los motiva, qué los impulsa, cuáles son sus talentos, hacérselos saber y sobre todo dar las herramientas necesarias para que ellos puedan invertir tiempo y energía en desarrollarlo, ¿ok? Es una cuestión de dos. ¿Sí? El líder da las oportunidades y hace consciente al trabajador o al colaborador de que las tiene y las posee y que están allí. La segunda parte corresponde al colaborador para que eso tenga un verdadero valor y pueda sacarle el mejor provecho, ¿sí? Las personas que hacen juicios, ¿verdad?, o comentarios acerca de otros, lo hacen sin darse cuenta que esos comentarios hablan más de ellos mismos que de los demás. En número 13, sé curioso, ¿sí? Aprende y prepárate cada día. Y bueno, yo pienso que la vida es un constante aprendizaje, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que enriquece nuestras vidas. Todos los días aprendemos algo totalmente diferente. Y no es necesario aprenderlo de un libro, lo aprendemos de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de una situación, de nuestros jefes, nuestros líderes, del ambiente en el cual me desenvuelvo. Yo considero que la vida es un aprendizaje constante, pero para eso debemos estar abiertos, ¿ok? Debemos ser receptivos y perceptivos, debemos percibir qué sucede alrededor, por qué sucede, ¿ok? Y de qué manera estoy yo caminando en medio de todo eso. Y por último, sí, sé agradecido con la vida, sobre todo contigo mismo. Yo considero que el agradecimiento es algo indispensable, ¿sí? Que es muy, muy importante tenerlo siempre presente. Y no solamente ser agradecido con la vida, cada quien a lo mejor quiere ser agradecidos con el universo, si creen en un ser superior, con ese ser superior, con quien sea. Sin embargo, a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Todo eso sucedió gracias a que nosotros invertimos tiempo, esfuerzo, dinero. Dejamos de hacer otras cosas por invertirlo en eso. Entonces es importante también tomarnos en cuenta de nosotros mismos y agradecernos. A veces vamos en una carrera, en una competencia que hemos creado nosotros mismos y nos olvidamos acerca de nuestra salud, de nuestro bienestar, de las cosas que nos gustan y sobre todo de las personas que nos rodean, de nuestros amigos, de nuestra familia, de las personas que tienen alguna conexión con nosotros. Y esos son vínculos que es importante mantener y reforzar, ¿sí? Cada día. En general, esta es como quien dice los 4 puntos que desde mi mirada son importantes para construir, ¿no?, un mundo distinto, ¿no?, o un mundo propio y particular. Por último, solo les diría bienvenidos a mi mundo. Esto, lo que les he hablado el día de hoy, realmente he querido compartirles parte de mi experiencia. Yo, como les comentaba hace un momento, pienso que cuando compartimos, pues aprendemos, sí, aprendemos cosas nuevas, y muchas veces las experiencias de otros son afines a las nuestras y podemos ver distintos puntos de vista o distintas reacciones frente a situaciones que a lo mejor pudieron ser traumáticas o impactantes en algún momento y que lejos de caer, ¿verdad?, o dejarnos vencer quizás por una situación adversa, pues esa situación lo que ha hecho es potenciar una creencia y una convicción, ¿ok?, con que las cosas pueden estar mejor, ¿sí?, con que puedo lograr o puedo avanzar si me lo propongo, ¿ok?
¿ok? Con los cambios y los desafíos que se presentan en el camino, que son inevitables, pero sin embargo puedo avanzar. Esto que tienen aquí son los, me pueden contactar a través de este correo electrónico. Tienen allí mi página de Instagram, un LinkedIn. Pueden escribir a cualquiera de esas 3 direcciones que tienen allí y yo con muchísimo gusto les voy a responder. Muchas gracias.